8 de la mañana con 10 minutos, estamos ya en nuestra segunda entrevista y para abordar este tema que lo presentábamos hace segundos, hemos invitado al ingeniero Miguel Calahorrano. El ingeniero Calahorrano fue embajador del Ecuador en España y conoce a la perfección todos estos temas relacionados con esta denuncia que ha hecho pública el señor Pascual del Chopo, que ha sido designado embajador de nuestro país en España, pero que tengo entendido todavía no ha asumido del todo el cargo. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cuáles son sus primeras impresiones con respecto de estas denuncias del Chopo a partir de, digamos, el trabajo que ha hecho la embajada durante los últimos años en defensa de los migrantes ecuatorianos en Europa y específicamente en España? Estamos con usted dialogando, Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis, buenos días, Licenia, y un respetuoso saludo pues a su audiencia, ¿no? Permítame, Alexis, comenzar por algo que yo considero que es lo más grave en vistas hacia el futuro, ¿no? Y luego podemos aclarar los otros asuntos que usted viene de señalar. Pero lo más grave me parece que el embajador ha cometido una gravísima falta al introducirse en un debate sobre la política interna española. Imaginemos nosotros que un embajador de España viene al Ecuador y supuestamente hace una denuncia en contra de uno de los ministros del presidente Lasso. Lo primero que haríamos nosotros sería reaccionar y decir: señor, usted viene aquí en calidad de embajador y no tiene ningún derecho de participar en el debate, la discusión de políticas que corresponden al pueblo ecuatoriano. Al supuestamente señalar a la ministra Irene Montero como que una supuesta además de eso, acto de corrupción, de haber recibido dinero de parte de la embajada del Ecuador, cosa que es absolutamente falso, él está ya haciendo una crítica con respecto del gobierno de España, aún no siendo todavía embajador, porque un embajador es tal cuando se posesiona ante la respectiva autoridad, en este caso, en el caso de España, ante el rey Felipe VI, quien es el jefe de Estado español. Él todavía no se ha posesionado, no es embajador, pero ya está haciendo declaraciones sobre política interna. Esto es tanto más grave, una regla de oro de un embajador, como es el caso de España, que es un embajador extraordinario y plenipotenciario. ¿Qué quiere decir esto? Que representa la voz del presidente de la República del Ecuador en España y tiene todo el poder, por eso es plenipotenciario, para llevar adelante las políticas del Estado ecuatoriano. Entonces un embajador en España no puede hacer este género de declaraciones, y lo que es peor, al parecer existe una relación política con uno de los partidos de ultraderecha de España, puesto que inmediatamente estos señores piden una investigación supuestamente a la ministra Irene Montero. Con Vox. Así es. Vox es un partido de ultraderecha, es un partido racista, y lo que es peor, es un partido que está en contra de los migrantes. Entonces, yo digo que este es un flaco servicio al país. Es ese partido que en su última publicación en Twitter dijo que ellos en 1492 nos trajeron la civilización y nos libraron de los bárbaros que habitaban América, ¿no? Por supuesto. Es un flaco servicio al país, y a mí me parece que el presidente Lasso debe considerar seriamente este nombramiento, porque imagínese usted, él mismo dice que se propone como una de sus primeras tareas el conseguir la visa Schengen para los ecuatorianos. Esto es un asunto que ha sido motivo de un trabajo ya de 7 u 8 años, donde todos los presidentes han trabajado, se ha conversado con el jefe de Estado español, vale decir con el rey de España, en beneficio de que España sea, como efectivamente ha sido, un puntal dentro de la Unión Europea para la consecución de este logro. Y él ni más ni menos que de antemano se pelea con el gobierno español, que es el que va a apoyar la gestión por la consecución de la visa Schengen en Europa. Ni más ni menos que hace eso, ¿no? Entonces, y además de eso, se está coaligando con este partido de ultraderecha, que es enemigo de los migrantes en España. Y a lo mejor, inclusive, si es que tiene que irse a pedirle al gobierno español apoyo para esa gestión, que yo estoy seguro que el gobierno lo va a dar, a lo mejor hasta va a tener que sentarse al frente con la ministra Irene Montero a pedir el favor de apoyar
a nuestro objetivo de la consecución de la visa Schengen. Entonces, desde todo este punto de vista, es absurdo lo que él está haciendo y esto contradice totalmente a lo que debería ser un embajador. Más luego analicemos las mentiras y falacias que él sostiene, pero esto es lo que me parece a mí lo más grave y esto es lo que justamente un embajador no puede hacer. Ingeniero Calahorrano, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Entrando en materia de las denuncias del señor Del Siopo, según él, esta asesoría legal que se presta a los migrantes ecuatorianos en España no tendría sustento, sería innecesaria, pues él dice que la ley española hace un tiempo atrás, cuando hubo la crisis, impidió que exista desahucio, entonces no sé qué defendían. Dice el señor Del Siopo, quien afirma que se ha pagado anualmente 1.2 millones de euros, es decir, 1.5 millones de dólares, incluso que el año pasado, en plena pandemia, se firmó un contrato por 775.000 euros. Este tipo de asesoría legal antes no existía, se generó en el gobierno del expresidente Rafael Correa, pero constituyó, a decir de los migrantes, una gran ayuda para quienes atravesaban por el problema de los desahucios, no solo en la adquisición de viviendas, sino también de arrendatarios. Es decir, este gasto, como lo ve ahora el gobierno, sirvió, fue una inversión para defender los derechos de los migrantes. ¿Cumplió con ese objetivo, a su criterio, usted como ex embajador del Ecuador en España? Primero, comencemos por lo último, esto de que ya no existe el desahucio en España. El gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Unidas Podemos, en el mes de marzo del año 2020, efectivamente que prohibió los desahucios sobre una serie de condiciones que tienen que ver con la violencia de género, con el desempleo, la incapacidad de pagar, y no solamente eso, sino también prohibió que una familia pues sea desalojada de su departamento si es que no ha pagado el arriendo, porque estábamos en medio de pandemia. Pero esto sucedió en marzo del 2020. Y esto lo hizo por 6 meses, que luego de 6 meses volvió a ampliar otros 6 meses y luego otros 6 meses más, otros 3 meses más, que me parece que se cumplen el próximo mes y donde se verá que es la decisión que toma el gobierno español. Pero esto es un asunto del gobierno español. Pero estamos hablando de marzo del 2020. Ahora, los problemas hipotecarios no solamente tienen que ver con desahucios, sino también tienen que ver con la incapacidad de pago. Por allí comienzan, que puede tener una familia. Y también la crisis de la pandemia pues ha arrojado a decenas de miles nuevamente de ecuatorianas y ecuatorianos al desempleo. Estamos viviendo una nueva ola migratoria. Pero en España nuestros migrantes siguen sufriendo con la pandemia debido al efecto de crisis que ha generado la pandemia también en España, ¿no? Entonces, pero volvamos al otro asunto. O sea, aquí, aparte del influjo psíquico que se le quiere atribuir al doctor Rafael Correa Delgado. Pero ayer ha funcionado, vea usted que Villavicencio dijo que desde Bélgica va a controlar Correa el juicio político y fue 136 de 136 presentes. Digo, ese influjo psíquico es brutal. Bueno, ahora también sería influjo premonitorio, ¿no? Porque cuando se suscita la crisis del 2007-2008, que es una crisis mundial, que muchos analistas autorizados señalan que ha sido la peor crisis financiera que ha tenido la humanidad, mucho más fuerte inclusive que la de Wall Street de 1928, pues cuando sucede esto, se produce una crisis gravísima también en España. El gobierno tuvo que colocar 75.000 millones de euros a la banca para que trate de salvar el problema financiero que se produjo con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El estallido de esta burbuja generó a su vez una crisis financiera y a su vez una crisis industrial y a su vez una crisis generalizada de la economía, tal que de lo que España, por ejemplo, hasta el 2007-2008 tenía un desempleo del orden del 8%, esto subió al 2009-2010 ya al 26%, que quiere decir en términos gruesos más o menos 6 millones de personas económicamente activas que ya no podían trabajar, porque se quedaron en el desempleo. Dentro de esas 6 millones, o sea, se calcula pues que el 35 o 40% correspondían a ecuatorianas y ecuatorianos que se quedaron en empleo, especialmente los hombres que trabajaban en la industria de la construcción. Y entonces, eso hizo que
en el orden de 25,000 familias ecuatorianas sean afectadas por el desempleo, y eso hizo que a su vez se genera una gravísima crisis en la interioridad de la familia ecuatoriana. 25,000 familias quiere decir en España más o menos, por lo menos 100,000 personas, pues, puesto que hay que calcular el promedio de acuerdo a nuestras investigaciones de 4 miembros por familia, y entonces tenemos que pensar en por lo menos 100,000 ecuatorianas y ecuatorianos que se vieron involucradas en esta gravísima situación del desempleo, de la falta de dinero para vivir, para comer, para pagar el arriendo, para llevar a sus hijos a la escuela, y entonces en esas condiciones se produjo esta gravísima crisis. Y los bancos hacían un acoso y una persecución a los migrantes y las migrantes ecuatorianas en España, donde la única posible tabla de salvación para una familia llegaba a ser una asistencia legal, que era lo que ellos requerían. Y en esa época, pues, habían una cantidad enorme de abogados privados y de consultorios privados que daban ese servicio, pero que cobraban una cita en el orden de 50 o 60 euros, una cita, y aceptaban tratamientos como el de pagar 100 o 200 euros mensuales para darles la asistencia legal. Entonces, en estas circunstancias, en el año 2011, a fines del 2011, el presidente Rafael Correa, en ese entonces, y el canciller Ricardo Patiño van a España y escuchan el clamor de la comunidad ecuatoriana, que para esa época era en el orden de 500,000 personas. Ahora más o menos podrían estar en el orden de 450,000 personas que viven en España. Entonces escuchan ese clamor y estudian la posibilidad de dar esa asistencia legal y jurídica, y entonces a inicios del 2012 contratan a una cooperativa, que es la cooperativa Kinema, dirigida por el abogado Rafael Mayoral. Yo jamás le he visto a la señora Irene Montero, ni en Kinema, ni en nada que tenga que ver con la embajada ecuatoriana, de manera que eso es una mentira falaz. Es falso lo que dice del Chopo. Totalmente falso. Totalmente falso. Eso Para que la gente sepa, Irene Montero es la esposa de Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias, y es ministra del gobierno actual de España. Correcto. Ahora, ingeniero Calahorrano, ¿qué cree que hay detrás de este tipo de denuncias? Ayer una migrante a la que yo entrevistaba decía que ella cree que detrás de esta existe la intención de que las deudas que tienen los migrantes ecuatorianos en España sean adquiridas por la banca ecuatoriana, las paguen acá y así pues generar más ganancias para ese sector financiero. ¿Qué cree que hay usted detrás de este tipo de afirmaciones que a su criterio son falsas por parte del embajador del Ecuador en España? Es posible, pero permítame primero terminar mi idea relativa al supuesto influjo premonitorio, ¿no? En el 2011 no existía el partido político Unidas Podemos, no existía, y además de eso nadie sabía que iba a existir ese partido. ¿Quién conocía de eso? Si ese partido aparece en marzo del 2014. Y luego, en las elecciones del 2014, para diputados en la Unión Europea, participa el partido y efectivamente gana unos escaños. Y luego las elecciones para las Cortes de España se realizan en el mes de diciembre del 2015. Entonces, el abogado Rafael Mayoral, parece ser que se enlista en Podemos en el año 2015, y a fines del 2015 participa como candidato a la diputación y gana la curul en las Cortes de España. Pero para entonces ya no era parte de la cooperativa Kinema. Tengo entendido que hace 7 años él ya no tiene relación alguna. Cuando él recibe la propuesta de participar como diputado, estimo que esta es su decisión política, legítima como la de cualquier persona, él concurre a la embajada y dice: desde este mismo momento yo ya no participo en Kinema, salgo de Kinema en este mismo momento, como efectivamente sucedió, y 3 meses más tarde la embajada, vista esta situación, decide terminar el contrato con Kinema, y desde abril del 2016 ese contrato se realiza con una pequeña empresa denominada Mi País, que dirige un ecuatoriano, y quien pasó a tener la relación con cerca de entre 30 y 40 abogados, que son los que trabajaban en la atención de asistencia jurídica a ecuatorianas y ecuatorianos. Esta es la realidad. Ahora, esa asistencia jurídica, o sea, hoy día nos puede parecer una tontería, pero esto no es así. O sea,
al comienzo se instala pues en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia, que eran las ciudades más habitadas, pero los ecuatorianos hicieron una diáspora al llegar a España. Viven a todo lo largo y ancho de España. Entonces el servicio se amplió de 4 ciudades a cerca de 20 ciudades, donde atendían entre 30 y 40 abogados. Nosotros llegábamos a ser... ¿Con cuántos consulados? Tenemos 7 consulados rentados, que se llaman, y 8 consulados honorarios, que suman 15 consulados en España. Todos necesarios. Porque lo que se ha dicho es, acá además hay que recortar el número de oficinas y con eso el número de personal, porque en esta entrevista que le hacían a Del Chopo, donde él denuncia todas estas cosas, ahí trabajan, el personal es correísta, entonces hay que barrer con todos, decía el periodista. Si es que supuestamente él quiere hacer eso, ya no tiene necesidad de hacerlo, porque el señor Lenín Moreno ya lo hizo. Todo aquel que había aparecido en una foto con el expresidente Rafael Correa, pues simplemente fue puesto fuera del trabajo. Así funcionaba en la época del señor Roldán. Por supuesto, allá también se repitió lo que el señor Moreno hizo aquí. Y de igual manera el señor Moreno redujo sustancialmente la asistencia hipotecaria, pese que a él se comprometió mediante una carta escrita a mantener el servicio de asistencia hipotecaria a los migrantes. Él se comprometió y sin embargo eso es lo que menos hizo. Y el señor Roldán ya redujo totalmente el servicio a prácticamente la nada. Entonces, el problema, insisto, no solamente además de una cuestión de asistencia a los desahucios, aunque de por sí, en España llegó a haber al año 2016 600,000 desahucios. Nosotros, desde la misión diplomática, logramos sofrenar los desahucios, pero no de una manera total. Llevamos casos de ecuatorianos que eran... Yo le invito a cualquier persona, si es que cree que esto es un cuento, a que simplemente coja YouTube, ponga en YouTube Desahucios Madrid, Desahucios Barcelona, y va a ver la forma brutal. Brutal a lo mejor es un calificativo que se queda corto, en que las familias eran cogidas y desalojadas y puestas literalmente en la calle. Eso es lo que significaba un desahucio en España. Entonces, a ese peligro es al que estaban sometidos nuestros migrantes que han sabido, para mí, han sido héroes y heroínas, mucho más heroínas que héroes, porque salieron de la crisis de aquí y fueron a trabajar allá en España, y allá enfrentaron otra nueva crisis, que es la crisis del 2007-2008, y hasta el día de hoy hay que saber que el aporte de las remesas de los migrantes que vienen acá al Ecuador rebasa las exportaciones que hace el Ecuador a España. Eso hay que saber. Entonces, es increíble para mí de conocer, por ejemplo, cómo una familia que en promedio puede tener entre 800 y 900 euros de ingreso, simplemente envía como remesa en promedio entre 200 y 300 euros. Es un esfuerzo increíble. Ese dinero que llega acá de España, yo puedo certificar que es un dinero que cuesta sangre, dolor y lágrimas a los migrantes ecuatorianos. Entonces, esto es lo que hacen los ecuatorianos por Ecuador, los ecuatorianos en España por Ecuador. Y esta es la forma como este señor pretende ir a tratar a los migrantes, desdeñando lo que significan sus más importantes aspiraciones para sobrevivir, porque eso es lo que ellos hacen en España. Esto es lo que yo puedo testimoniar de lo que sucede en España. Y otra cosa, ingeniero, que a mí me llamó la atención de ese diálogo es, a los migrantes, ustedes cuando llegaban a pedir ayuda les pedían un certificado de adherencia a Alianza País para ver si eran correístas o no eran correístas, si eran lacistas, si eran socialcristianos, o la obligación de una embajada es ayudar absolutamente a todo con Nacional. Nosotros calculamos que el año 2016 hicimos alrededor de 120,000 asistencias legales gratuitas a la comunidad ecuatoriana, cerca de 120,000. En momentos hacíamos 110 asistencias legales diarias. Pero eso en lo que tiene que ver con la cuestión hipotecaria. Pero hacia eso se suma la atención de los servicios consulares, donde se tratan pues asuntos de pasaportes, de cédulas, de matrimonios, de inscripciones de nacimiento, de poderes, en fin, una cantidad enorme que se hacen todos los días. Todos los días se podían constatar en mi época
una asistencia enorme de la comunidad que iba a resolver sus asuntos consulares. Entonces, esto supone que más o menos 200 o 300.000 ecuatorianos de los 450.000 que han recibido esos servicios eran militantes del partido político de gobierno. ¿Y usted cree que suponiendo que sea cierto lo que dice el señor del Ciópono, o sea, el partido debía haberse conformado ya en España por 200 y 300.000 y entregar a cada uno de ellos su carnet, porque uno ve otra forma como piensa el señor del Siopo en sus imaginaciones, que llega una persona, ya no se pedía supuestamente, según él, la cédula, sino el carnet. Esto es falso de toda falsedad, absolutamente falso. Además de eso, o sea, el señor del Siopo creerá que en los tiempos de la Revolución Ciudadana nosotros éramos tan torpes como para ponernos a plantear una de esas exigencias y que no comprendíamos perfectamente lo que representábamos un país, como veo que a él es lo que le falta. O sea, en absoluto, lo único que necesitaba un ciudadano ecuatoriano es o su pasaporte o su cédula, que en el caso ecuatoriano da la curiosa casualidad de que cosa que no siempre es en todos los países, el número de la cédula se corresponde con el pasaporte. Entonces, el ecuatoriano llevaba su pasaporte o su cédula y simplemente era atendido, y era atendido de la mejor manera. Todos esos servicios, no solamente que se han deteriorado con el señor Lenín Moreno, y ahora parece que va a ser peor con este señor, ojalá no lo sea, por el bien de nuestra comunidad, sino que además de eso se han elevado sus costos en este momento. De manera que esa es una de las gravísimas quejas que tienen nuestros compatriotas en España. Sus costos se han elevado significativamente, y hoy día yo le digo a cualquier ecuatoriano, o sea, consiga pues una cita en el consulado. Es casi imposible conseguir una cita en el consulado. Esto es lo que sucede actualmente. Ingeniero Calahorrano, yo le decía hace un minuto que si usted considera que esta posición que ha adoptado el embajador de Ecuador en España es un desatino en lo político por la complicación que le va a generar al gobierno, también es un ¿qué hay detrás de ese pronunciamiento? ¿Qué se busca? ¿Por qué se lo hace al tratar de manchar un servicio que ha sido beneficioso para los migrantes ecuatorianos, de la forma como se lo está haciendo? ¿Qué cree usted que hay detrás de esta situación? Yo, por las declaraciones que yo escucho, en primer lugar, tengo la ligera sensación de que hay una suerte de ignorancia frente al hecho, ¿no? O sea, a mí me parece que una persona que va a ir a un país primero debe sentarse a conocer el país, que yo veo que él no lo conoce, porque dice, en algún momento dijo, bueno, se ha eliminado el consulado de Alicante, pero eso no es problema, porque de Alicante a Valencia se hace 1 hora, cosa que no es verdad, es absolutamente falso. Es una cosa tan sencilla de coger un Google Maps y ver cuánto tiempo se hace, y eso no es así. Además de que en los entornos de Alicante viven cerca de 20.000 ecuatorianas y ecuatorianos. ¿Cómo es que esos van, si es que la mayoría de ellos seguramente se irán en bus? Se hace 2 horas, 2 horas y media. Entonces, ¿cómo van a hacer para irse desde Alicante hasta Valencia a hacer cualquier gestión consular que tengan que hacer? Eso significa la eliminación del consulado de Alicante, y así sucesivamente. Entonces, ahora, otros intereses, de eso yo ya no sé, porque eso será cuestión del embajador, pero yo lo que veo es que hay un desconocimiento de la realidad de España, de la situación de sus connacionales, que debe estar en primera línea, yo creo, en la preocupación del gobierno, pero ahora no sé, pues, o sea, qué es lo que pensará él hacer, pero yo lo que veo es que son efectivamente muy desatinadas. Ahora, respecto de lo que usted está sugiriendo, Liceña, efectivamente también el presidente Rafael Correa en su entonces, no solamente que dispuso que se impida esto de la compra de las deudas allá para que se cobren aquí mediante los bancos ecuatorianos aquí, que es lo que se pretendió hacer, y entonces en primer lugar se hizo un decreto, y en segundo lugar se planteó este mismo proyecto a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional tomó la resolución pues de impedir que esas deudas sean importadas desde España al Ecuador y que sean cobradas a los migrantes aquí en territorio ecuatoriano, que es lo que se quería hacer. No sé si es que esto quieran hacer actualmente, esto desconozco.
Cero diplomacia entonces de parte del señor del Chopo, ingeniero, porque le ponen una situación creo que también bastante incómoda al gobierno de Ecuador y al presidente Lasso, no solo en su relación con los migrantes, sino con el propio gobierno y el Estado español. Mire usted, claro, por supuesto. O sea, hay que entender que en España ellos tienen pues una democracia parlamentaria, que significa que es el Parlamento, luego de las elecciones, el que decide según el número y la afinidad política de los diputados, el gobierno. Y luego es el rey de España el que termina pues dando la voz final respecto de la constitución del gobierno, como jefe de Estado que es el rey Felipe VI. Entonces, este es en términos muy gruesos, la organización política que tiene España, y esto es lo que hay que saber respetar. No es una cuestión nuestra, así como nosotros vamos a exigir a ellos, a los españoles, cuando vienen aquí, que tienen que respetar nuestra democracia representativa y nuestra constitución. Pero además de eso, respecto del asunto hipotecario propiamente dicho, yo quisiera, porque Liceña señaló en algún momento, cuál es el fundamento jurídico de esto. O sea, en primer lugar están las convenciones de Viena de los años 60, que es una especie de norma supranacional que regula la actividad de las misiones diplomáticas en el extranjero y les da la potestad a los estados de tener sus derechos y al mismo tiempo de defender los derechos de sus connacionales en los estados receptores. Entonces está las convenciones de Viena. Esto es un aspecto fundamental en el plano internacional. Y en el plano nacional, en la Convención de Viena se destaca que cuando una comunidad de un país extranjero está atravesando por una situación crítica, su Estado, a través de su misión diplomática, tiene el derecho de concurrir en defensa de lo que se esté violando y en favor de sus connacionales. Al propio tiempo, nuestra Constitución, yo quiero subrayar aquí el artículo número 40, y sería muy importante que el señor del Siopo se lea por lo menos el artículo 40, y el artículo también 392, pero mucho más el 40, que es sumamente explícito respecto de la obligatoriedad que tiene el Estado ecuatoriano de defender los derechos, mediante inclusive señala el artículo 40, la asistencia a los connacionales en el país donde se encuentren cuando se encuentren violentados sus derechos, y en el caso de la vivienda lo que se vio es afectado un derecho humano en España como es el derecho a la vivienda. Estos son los fundamentos jurídicos que respaldaron siempre, y por eso es que estamos hablando de prácticamente 10 años atrás. De 10 años atrás que se hizo pues esta atención, y entonces durante 10 años han habido toda suerte de intervenciones, de auditorías que se basan en estos fundamentos jurídicos, y por supuesto los entes de control han revisado lo que ha sucedido, los contratos que han habido, la forma como se ha atendido a los ecuatorianos en España, y nunca ha habido ningún problema ni cuestionamiento frente a eso. Hablamos de 10 años atrás, dice usted, ingeniero. ¿Y por qué no hablamos de lo que pasó hace 3 meses atrás? ¿Por qué no hablamos de lo que nos dejó y no nos dejó el gobierno de Lenín Moreno? ¿Por qué no hablamos de la desatención que vivieron los migrantes ecuatorianos durante los 4 años del gobierno de Lenín Moreno? Y le traslado una pregunta de uno de nuestros oyentes, un querido amigo mío. Pregúntele por favor al ingeniero Calahorrano si la Convención de Viena excluye a los correístas, nos dice. Bueno, no sé, por supuesto que hubo un deterioro muy significativo con la venida del señor Moreno a la presidencia de la República en la atención a los ecuatorianos en el exterior, y además de eso señalo yo el incremento de los costos de los servicios consulares a la comunidad migrante, tanto en España como en todo el extranjero. Esto es lo que hizo el señor Lenín Moreno con respecto de las ecuatorianas y ecuatorianos que viven en España y en el extranjero. Ingeniero Calahorrano, ¿qué va a pasar ahora? Usted dice que se ha levantado de forma específica en determinados casos el tema del desahucio en España, y se ha venido renovando esta decisión que posiblemente termine en las próximas semanas. ¿Qué va a pasar con los ecuatorianos que siguen siendo afectados por este tipo de situaciones en España, de desahucios, si ha sido este servicio reducido a su mínima expresión? Pues estarían en una situación de indefensión, o en su defecto, pagar
los costosos emolumentos que significan la atención jurídica en España. Y en ello yo creo que las ecuatorianas y ecuatorianos están abocados a un gravísimo problema, por algo que, creo yo, después de hacer el esfuerzo que ellos hacen por nuestro país, particularmente con el asunto de las remesas, que ya tiene como 20 años, una veintena de años en que ecuatorianas y ecuatorianos subieron significativamente las remesas que ingresan desde España al Ecuador y con eso coadyuvan en mucho a los gravísimos problemas que tiene la economía ecuatoriana. Entonces, es un mal pago que se hace a nuestras migrantes en España particularmente, y por supuesto en Italia y en todos los países de Europa y de Estados Unidos, esto de no dotarles de los servicios que, además de eso, insisto, según el artículo 40 de la Constitución, el Estado tiene la obligación imperativa de dotar de esos servicios a los ecuatorianos que se encuentran afectados de una manera masiva. Le queremos agradecer muchísimo, ingeniero Miguel Calorrano, por haber aceptado la invitación a este diálogo para conversar y para saber también de primera mano de quien fuera embajador del Ecuador en España durante el gobierno del expresidente Correa, cómo es que se llevaron adelante estos trabajos para la defensa de los compatriotas que cayeron en esta condición de desahucio. 8 de la mañana con 41 minutos, nosotros hacemos una pausa, Licenia, y volvemos enseguida. No se vayan. Muchas gracias, Dale.